Argentina ha recibido inversiones de varios países a lo largo de su historia, pero también ha sufrido la fuga de capitales y la desconfianza de los inversores extranjeros. De hecho, si hacemos una comparación, su economía ha sido como una montaña rusa, y es que por sí sola se ha hecho de un nombre característico ante los demás países, el país de la inflación. Este es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. La inflación en Argentina tiene una larga historia, con periodos de alta inflación, hiperinflación e incluso deflación. ¿Quieres conocer cómo comenzaron todos estos sucesos? Ven y acompáñanos a descubrir cómo un país fichado como la futura competencia de Estados Unidos hoy día tiene una inflación de 160.9%. Para entender este fenómeno, debemos remontarnos a un poco antes de la Primera Guerra Mundial, donde la economía de Argentina era una de las más prósperas y abiertas del mundo, basada en la exportación de productos agropecuarios y la atracción de capitales e inmigrantes europeos. Según algunos datos históricos, Argentina tenía en 1920 una renta per cápita superior al 92% del resto de los países del mundo y mayor que la de Francia, Italia, Alemania y España. Su relación entre exportaciones e importaciones superaba el 50% de su PIB y sus principales productos eran la soja, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada, la carne y los productos lácteos. Sin embargo, la economía argentina también sufrió los efectos de la Primera Guerra Mundial, que interrumpió el comercio global y redujo la demanda de sus productos. Además, la Gran Depresión de 1929 provocó una caída de los precios internacionales y una crisis financiera que afectó al país. Para hacer frente a esta situación, los gobiernos argentinos adoptaron medidas proteccionistas, como el aumento de los aranceles de importación, que dificultaron la diversificación y el desarrollo industrial del país. De hecho, la primera vez que se registró una inflación anual de 2 dígitos fue en 1917, con un 10.9%, debido al impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía del país albiceleste. Y sé que te preguntarás, ¿por qué Argentina se vio afectada por la guerra en otros países? Pues bien, como lo mencionamos, este país ha tenido diversos inversionistas. Muchos de ellos siguen siendo europeos, por lo que es de esperarse que la mayor parte de sus negocios se lleven a cabo con países de este continente. Por ello, al existir una crisis en dichos países, no se podía llevar a cabo los intercambios comerciales. De hecho, llegó un punto donde se tuvo que recurrir a la salida de las reservas de oro, con la consecuente reducción del capital circulante, el cese de la inversión extranjera y la pérdida de la capacidad de embarque, así como la caída de las exportaciones de grano y las importaciones, que en 1918 representaron la mitad de las de 1910. No obstante, la balanza comercial se recuperó con cierta rapidez debido a la fuerte demanda de carnes congeladas por parte de Gran Bretaña y por la mencionada caída espectacular de las importaciones. Pero los precios de los artículos importados aumentaron más que los de exportación, lo que empeoró los términos de intercambio para dicho país. Además, consecuentemente, se redujeron de manera sustancial los niveles de recaudación de las arcas fiscales debido a la caída de los gravámenes provenientes del comercio exterior. Ocurrió un congelamiento de los salarios y se vivió un fuerte aumento de los precios de los artículos de consumo que ocasionaron una pronunciada caída del salario real, especialmente durante el periodo final de la guerra. Dichos precios de los alimentos subieron en torno a un 50% entre los años 1914 y 1918, en parte como consecuencia de la creciente demanda externa de los insumos agropecuarios, cuya oferta inelástica encarecía dichos productos en el mercado interno. En tanto, también subieron los alquileres alrededor de un 15% y la vestimenta aumentó en torno a un 300%. La mayoría de los informes elaborados sobre esta cuestión son claramente negativos. Eran muchos sucesos pasando al mismo tiempo, y quizás el hecho de no tener un plan B para respaldar la crisis por la que se estaba pasando hizo que la Argentina tuviera cierto declive. Por ejemplo, hubo una escasez de crédito y de insumos importados que dificultaron la producción y el comercio internos. De igual forma, se pudo notar la pérdida de competitividad y de inserción en el mercado mundial, la cual generó una mayor dependencia de Gran Bretaña y una menor diversificación económica. También hubo una disminución del ingreso de capitales y de inmigrantes europeos, que afectaron el desarrollo y la modernización del país, el cual iba encaminado, y gracias a esa mano de obra externa existía un flujo económico. Pero, ¿Argentina se recuperó de esto? La respuesta corta es que sí. Argentina se recuperó económicamente después de la Primera Guerra Mundial, pero no sin dificultades y cambios estructurales. Según algunos estudios, la economía argentina creció de manera casi tan vigorosa entre 1918 y 1928 como en el primer decenio y medio del siglo XX. Sin embargo, quizás fueron más los efectos negativos, como
como la interrupción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, el fin de la inmigración masiva y el debilitamiento de la hegemonía británica. Estos factores obligaron a la Argentina a diversificar su producción, especialmente en el sector industrial, que se benefició de la sustitución de importaciones y de la demanda interna. La guerra también tuvo repercusiones sociales y políticas, como el surgimiento de nuevos movimientos obreros y nacionalistas que influyeron en el rumbo del país en las décadas siguientes. Pero si se recuperaron de ello, ¿cómo lo hicieron? Pues trabajaron en la reanudación del comercio internacional, especialmente con Gran Bretaña, que seguía siendo el principal socio comercial y fuente de inversiones de Argentina. También tuvieron una diversificación de la producción agropecuaria, que incorporó nuevos cultivos como el algodón, el maíz, el girasol y el arroz, y aumentó la productividad mediante el uso de maquinaria y fertilizantes. Al verse en la necesidad, tuvieron que mejorar el desarrollo nacional, que se benefició de la sustitución de importaciones, la demanda interna, el apoyo estatal y la incorporación de mano de obra inmigrante y femenina. Y gracias al restablecimiento del patrón oro, se logró una estabilidad monetaria y financiera, al igual que el control de la inflación, el equilibrio fiscal y la regulación bancaria. Parecía que Argentina iba encaminándose de nuevo a ser una gran potencia. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial, lo cual tuvo un efecto ambivalente sobre la economía del país. A ver, te explicamos. Por un lado, la guerra interrumpió el comercio internacional y redujo las exportaciones de productos primarios, especialmente a Gran Bretaña, el principal socio comercial de Argentina. Mientras que por otro lado, la guerra estimuló el desarrollo de la industria nacional, que aprovechó la sustitución de importaciones, la demanda interna y el apoyo estatal, aunque también generó tensiones políticas entre los sectores que favorecían la alianza con Estados Unidos y los que preferían mantener la neutralidad o la relación con Gran Bretaña. Estas tensiones desembocaron en el golpe de Estado de 1943, que inició el periodo conocido como la Revolución del 43. Esta provocó muchas desapariciones, además de torturas, violaciones, asesinatos y algunos exilios forzosos que dieron a entender en el mundo que estaba pasando un genocidio. Todo esto sucedió por presuntas presiones que ejercía Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional neutralismo frente a esta Segunda Guerra Mundial, con el fin de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Bretaña como poder económico dominante en la Argentina. No obstante a lo que estaba sucediendo, ocurre la llamada Guerra de las Malvinas, que fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Aunque gracias a la derrota militar y política que hubo, se contribuyó a la caída del gobierno militar y la transición a la democracia. Pero Argentina tuvo que pasar una gran pérdida de vidas humanas, tanto de soldados como de civiles. Se estima que 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 isleños civiles de las Malvinas murieron durante las hostilidades. Además, hubo muchos casos de suicidios y traumas psicológicos entre los veteranos de guerra. Esto conllevó a una deuda económica con el Reino Unido, que exigía una indemnización por los daños causados durante la guerra, aparte de la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, que quedaron debilitadas y desorganizadas por el conflicto. ¿Notas cómo al principio te dijimos que parecía una montaña rusa? Coméntanos qué te ha parecido la historia económica en este país y no olvides dejarnos un like, sería de gran ayuda. Pues bien, entre tantos sucesos hemos recorrido casi 100 años de historia y que en los últimos 20 años, a pesar de nuevos proyectos y el surgimiento de nuevas mentes políticas, la administración de este territorio no ha sido la mejor. La economía de Argentina ha sido muy inestable y volátil, con periodos de crecimiento y crisis alternados. Esto se ha convertido en una bola de nieve, ya que con lo de las guerras se ha creado una deuda externa, la falta de inversión y mal manejo ejecutivo de recursos no ha dado espacio para la tranquilidad. Por ejemplo, en el 2001 y 2002 hubo una crisis que provocó una devaluación del peso, una moratoria de la deuda externa, una hiperinflación, una pobreza generalizada y una profunda recesión. Y si vamos a hablar de la situación actual, el mercado laboral en Argentina se puede observar como algo complejo y desafiante debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que atraviesa el país. Según los datos del INDEC, la tasa de desocupación fue del 9,6% en el primer trimestre del 2021, lo que implica una leve mejora respecto al 10,4% del mismo periodo del 2020, pero aún por encima del 8,9% de fines de 2019. Sin embargo, esta reducción del desempleo se explica en parte por la caída de la tasa de actividad, que mide la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo, que pasó del 47,1% al 45,4% en el mismo lapso. La recuperación del mercado laboral argentino dependerá de varios factores, como la evolución de la situación sanitaria, la inflación, la deuda pública, el clima político y las políticas públicas que se implementen para fomentar el empleo, la formalización, la capacitación y la protección social de los trabajadores. Claro está que la situación política afecta a la económica y viceversa, por lo cual si este
país sigue cometiendo los mismos errores que en el pasado, pocas son las posibilidades que surja un cambio en relación a la inflación en la que viven. Y si vemos la situación desde el punto de vista de un extranjero que quiere conocer este país, puede ser rentable si aprovecha el tipo de cambio favorable, lleva un presupuesto controlado y elige la temporada adecuada. Pues Argentina tiene una moneda muy devaluada frente al dólar y al euro, lo que hace que los viajeros extranjeros puedan aprovechar más su dinero al cambiarlo en el mercado informal o blue. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la inflación es muy alta y los precios pueden variar mucho de un día para otro. Esperamos que te haya sido útil esta información para conocer un poco de lo que ha pasado en este país que, muy separado de la situación política y económica que viven, es un gran país para visitar lleno de mucha historia, cultura y lugares realmente impresionantes. Recuerda suscribirte a este canal y activa las notificaciones para aprender cada día sobre un país nuevo, como en nuestro anterior video donde hablamos sobre la República del Congo. No te pierdas ni un solo video y te esperamos en el próximo.